habíamos anunciado, está con nosotros el analista político Gustavo Romero Umlauf, para darnos un panorama sobre todos estos temas que hemos venido tratando en el primer bloque del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Romero? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas Bien, noches. buenas noches. Bueno, ha jurado, después de este corto cuento, porque no es novela, sino un cuento de 2 días o 3 días de duración desde el último domingo hasta ahora, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen. Nadie lo tenía en la mira, se voceaban otros nombres. Él se desempeñaba como embajador del Perú ante la OEA. Y lo que le queríamos preguntar es, ¿cómo ve usted el perfil del señor Adrianzen, teniendo en cuenta que él ya ha tenido cargos públicos anteriormente? Él ha sido ministro de Justicia del gobierno de Ollantaytamala, creo que también ha sido procurador, y usted le ve el perfil para, digamos, el perfil que tenía más o menos Otárola de, articular con fuerzas políticas y sociales y mantener a un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso y que además tiene un alto índice de impopularidad? Bueno, yo creo que es un perfil de continuismo mediocre. Yo creo que podríamos definirlo de esa manera, porque le va a ser muy difícil en los próximos 2 años tratar de revertir una imagen del régimen, como sucede en cualquier gobierno o inclusive producto. Es decir, es mucho más difícil revertir una mala imagen, tanto en las imágenes políticas como en los productos comerciales, que hacer una nueva imagen. El régimen de Dina Boluarte empezó con una muy mala imagen y además, con justicia o no, con verdad o no, pero tuvo, la verdad, un gran cargamontón con respecto, y todavía lo tiene, con respecto a las muertes y producto de los actos de sedición y de revueltas que hubieron en aquel proceso luego del golpe de Estado de Pedro Castillo. De manera que yo creo que le va a ser muy difícil revertir. Solamente podría revertirlo si ataca estos 2 temas a los cuales él se refirió durante su conferencia de prensa: el tema de la reactivación económica y el tema de la seguridad y del crimen organizado. Cosas que en el segundo caso la han estado no manejando mal, sino pésimo, este régimen, ¿no? Miran para otro lado y además han adoptado las medidas más estúpidas, si es que vale la expresión. Crear estos estados de emergencia que fueron realmente un saludo para la bandera, un saludo a la bandera, y luego algunas afirmaciones totalmente fuera de lugar. Entonces, si tú me preguntas cuál es la imagen, el perfil, yo creo que es una persona que tiene experiencia, pero va a ser el perfil del continuismo, ni siquiera continuidad, sino del continuismo mediocre de Otárola, lo que ha hecho dentro de lo posible. Pero ciertamente la experiencia tanto que se tiene con el régimen de Bukele, por ejemplo, en El Salvador, y ahora con la de Salvador, y ahora con la del Ecuador, la experiencia nos demuestra que no va a haber una mayor inversión, o no va a haber lo que nosotros esperamos, una inversión importante, inclusive de pequeños empresarios, si es que no se le proporciona seguridad. No solamente seguridad jurídica, sino seguridad policíaca, en medidas concretas. Y esa parte no se está haciendo nada. Es importante lo que usted dice, ¿no? Lo escuchaba atentamente, ese continuismo de Otárola, mediocre usted lo ha calificado, pero también teniendo en cuenta otras voces, ¿no? Indicaban que había necesidad de cambiar también algunos cuadros para una refrescada, ¿no? Digamos, otro tipo de aire. Pero claro, por otro lado también tenemos otro argumento, que se cambia tanto de ministros, no hay una continuidad también en los cuadros técnicos, todo lo que se viene avanzando, porque bien sabemos cuando viene
otro protagonista, otro actor, pues se cambian algunas cosas. Si bien hay, digamos, se enmarca algunas políticas, pues varía también en la práctica con otro personaje de por medio. ¿Qué opina acerca de lo que se viene hablando sobre la permanencia de algunos, que para algunos analistas pues debió haber un cambio más rotundo, sobre todo cuando hablamos de inseguridad ciudadana y también hablamos de economía, ¿no? Un tema que van de la mano ahora que bien sabemos también que el Perú está en búsqueda de inversiones. A ver, empecemos con el tema de seguridad y organizaciones criminales. Me parece que no hay ningún plan, nunca hubo ningún plan, y solo fueron tipo de eslogan, por supuesto malos eslogans, del famoso plan Boluarte, ¿no? Y luego han cambiado que el plan Perú y otras cosas. Si tú me dices que habría que cambiar, coincido contigo en que estos cambios continuos crean también inestabilidad, coincido contigo, pero yo creo que el cambio entre el ministro Romero y el ministro Torres fue un poco moco por baba, ¿no? O sea, más o menos lo mismo. El tema es de que hay que abordar mucho más allá de simplemente el cambio del ministro. O sea, lo que hay que abordar es un plan. Lo primero que se ha debido hacer, y se debió haberla hecho un líder o una líder, que no hay, que debió haberse convocado lo primero al Consejo de Estado. Y para eso llamar al presidente del Poder Judicial, y eso solamente la puede hacer el presidente o la presidente, y no el primer ministro, que puede actuar como coordinador, pero no lo puede hacer. El fiscal de la Nación o la fiscal de la Nación, jefe de INPE, el defensor del pueblo, etcétera. Todas aquellas organizaciones del Estado que comportan el tema o abordan el tema de seguridad. Y no lo han hecho, y hasta la fecha no lo han hecho. Y no le he escuchado decirlo tampoco a él. Estamos viendo por los medios de comunicación que atrapa a la policía, bien o mal, pero atrapan a algunos delincuentes y al día siguiente un fiscal, un juez, está ordenando la liberación. ¿Por qué? Porque hay una falta de coordinación, o quizás la normativa no está la más adecuada, o están preparando los atestados pésimos. Entonces está funcionando todo mal, además de no contar con los equipos más adecuados. La criminalidad anda con 3 o 4 pasos por delante con los mejores equipos para el crimen, mientras que la policía sigue andando para atrás. Pero yo me quedé con una sensación, no sé si tú, Ricardo, al escuchar la conferencia de prensa, de que prácticamente lo que nos estaba vendiendo, y lo voy a poner #Floro, porque no tenía ningún sustento. Yo sentía que incluso los periodistas en sus repreguntas, bueno, solamente hubo algunas preguntas que lograron hacerse y colocarse al premier, pero no fue suficiente. Sí. No lo sentí con la fuerza y la solidez que se necesita en un momento tan crítico, muy complejo. No sé, Ricardo, si opinas lo mismo, tú también, Gustavo, pero yo lo sentí así y dije, wow, ¿qué se viene? ¿No? Porque de pronto, luego de haber vivido todo esto, mucho más allá del morbo, del chisme, de lo que fue o de lo que no fue, pues sin lugar a dudas estamos hablando pues de un cambio de gabinete, teniendo en cuenta el hombre del gabinete, ¿no? A mí la impresión es que ha sido una decisión de último minuto. Sí, parece, ¿no? Sí, pareciera que fuese de una decisión de último minuto y me parece que la presencia, lo que se refuerza es la presencia del grupo de Humala. ¿No? Esa es la percepción que yo tengo. Bueno, Otárola también pertenecía al gobierno de Así es, por eso mismo. Por eso te digo un poco el continuismo de mediocridad. Recordemos que el gobierno de Humala tampoco no brilló por el crecimiento significativo. Simplemente se nutrió de lo que se había avanzado los años anteriores, de los 10 años anteriores. Entonces, en realidad, simplemente caminó a marcha simple, ¿no? Automático. Sí, en automático, no me salía la palabra. De manera que yo, por eso arranqué con esta frase probablemente un poco áspera para algunos. Creo que es la continuidad de lo mediocre, ¿no? Ahora, pasando a otro tema, hoy día el Congreso
tuvo una decisión importante, aprobó la bicameralidad y la reelección congresal. Sí. Se supone que esto va a mejorar, dicen los congresistas que por mayoría aprobaron esto, la representatividad, digamos, popular, la eficiencia, en fin, será un acicate para que no se repitan estas cosas que pasan ahora en el Congreso. ¿Usted cómo ve el tema de la bicameralidad? Es decir, a veces uno percibe como que van a haber, o sea, se ha abierto un cupo para que ocupen, valga la redundancia, más empleos los que van a estar desempleados no, o sea, es algo así, ¿no? O sea, no. A ver, vamos por partes y por cucharadas, Ricardo. Primero, los congresos y parlamentos nunca gozan de la simpatía ni de la popularidad de la ciudadanía. Eso tengámoslo clarísimo. Y el deterioro de la crisis de representaciones políticas no es un proceso solamente acá en el Perú, sino a través de Latinoamérica. Y esto empieza más o menos a finales de los 80 con los comienzos de los 90. Y el deterioro ha sido continuo. Habrá venido a unas mejoras. La máximo que podíamos aspirar acá en el Perú en este momento con una simpatía, una aceptabilidad por parte de la población en sus mejores momentos, ha podido ser un 22, entre 25%. Ciertamente, la calificación que tiene ahora es una de las más bajas en todas estas décadas, ¿no? Estas 3 últimas décadas. Y bien merecido lo tiene, pero lo que hay en coincidencia de esta deterioro es que los mayores escándalos y los más graves casos no son por parte de los congresistas o parlamentarios que tenían una trayectoria en el camino, sino eran los nuevos. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, la primera reflexión es que nos hacemos es que no son los antiguos congresistas, los que son de carrera de política, o los políticos de carrera, los que generan estas trafas, escándalos, etcétera, y más aún son los que están, creo que los más procesados justamente son los nuevos. Eso es en primer lugar. Entonces, no, y luego yo lo he percibido en lo que conozco de la actividad, de lo poco que conozco de la actividad parlamentaria, es que la novedad, los nuevos comienzan a presentar, nuevamente voy a utilizar la palabra, pero estupideces. El día del camarón, el día de la causa, el día de... O sea, pierden el tiempo en imbecilidades, porque no se me ocurre de encontrar otra palabra para definir el trabajo tan malo de esta gente. Entonces, yo creo que sí debería existir una Cámara que proponga, que es la Cámara de Diputados, que esa era la labor, y una Cámara revisora de las normas, que eso es lo que corresponde a la Cámara del Senado. No es que se vayan a distribuir el trabajo de ambos, no, son dos labores. Tú mencionabas a la introducción de que quizás había una trampita. En realidad, a ver, vamos, el proyecto está, que te había, yo no sé, creo que todavía está como proyecto o aprobado, y lo que se ha aprobado es que existan estas dos cámaras, la Cámara de Senadores con 70 personas y la Cámara de Diputados con 30. En el caso de 130. Y en el caso de los diputados, ahí no varía un poco la regla porque son tiene que tener no tiene que tener más de 25 años y otra cosa. En el caso que tú has entrado, el caso de los senadores, se refiere a que deben ser con mayores de 45 y pueden participar también los candidatos a presidencia y vicepresidencias a cualquiera de las dos cámaras. Ahí me parece que ahí sí hay un error.
pero que solamente pueden acceder a la Cámara de Senadores, pueden candidatar a aquellos que han sido congresistas. Ya no se puede hablar de diputados porque ya deben ser personas muy mayores, porque eso ha sido hace en el 93. 25 años más o menos. Sí. Sí, 25. Entonces ya veo... Entonces podrían estar participando quizás algunos políticos. Y ahora, lo que no tengo claro si solamente se refieren a los congresistas que están saliendo de este Congreso o los que ya ejercieron en su momento. Y sí yo comparto que los parlamentarios pueden ser elegidos por lo menos indefinidamente, debe ser elegido por lo menos un periodo adicional. La experiencia, por ejemplo, en México, que tuvieron que revertir esta situación, porque nuevamente vuelve a suceder que comienzan a presentar proyectos que en su momento se revisaron y no servían para nada. O sea, nuevamente empezaban a discutir lo mismo después de 6 años, en el caso de México. Lo mismo estaba sucediendo acá, comienzan a presentar estupideces. Entonces, Bien. yo creo que sí es bueno la reelección, por lo menos de un periodo adicional.